Sean muy bienvenidos, esto es Crónica desde la UCI para la UCI. Sabemos que la distancia entre lo que dice el paper y lo que pasa al pie de cama a veces parece enorme. Este proyecto es un intento honesto por acortar esa brecha, traduciendo la ciencia compleja en conductas clínicas útiles, claras y aplicables para nuestro día a día. El capítulo de hoy no estaba programado, pero la relevancia del tema y lo reciente de su publicación obligan a adelantarlo. Y como ya hemos hecho otras veces, partamos con un caso hipotético. Imagínate que son las 3 de la mañana. Estás con un paciente séptico, vasoplegia profunda, el pH por el suelo, lactato por las nubes. Abres las guías buscando una respuesta y te encuentras con esto. Recomendación fuerte, pero evidencia de muy baja certeza. Te quedas mirando la pantalla y pensando, ¿cómo puede ser tan categórico algo que ni siquiera estamos seguros? Bueno, eso es lo que vamos a desarmar el día de hoy. Las guías de la campaña Sobreviviendo la Sepsis 2026 salieron en marzo. Fueron publicadas por Hailey Prescott, Massimo Antonelli y un panel de 79 expertos de 23 países. Esto en Intensive Care Medicine y en Critical Care Medicine. La sepsis sigue siendo un problema. Las estimaciones clásicas del Global Burden of Disease de 2017 hablan de casi 49 millones de casos y alrededor de 11 millones de muertes al año. Y los datos más recientes del mismo Global Burden of Disease, pero ya del 2021, sugieren una carga todavía mayor, sobre todo después del repunte pandémico. Como se dan cuenta, estamos hablando de una de las principales causas de mortalidad hospitalaria en el mundo. Y durante décadas llevamos persiguiendo esa intervención farmacológica capaz de cambiar el curso de la enfermedad. Pero aún no aparece y el laboratorio nos ha ido mostrando una y otra vez los límites de esa búsqueda. Entonces, estas guías decidieron jugar en otra cancha. No abandonan la fisiología ni la terapéutica, pero le dan un peso enorme a la organización de los procesos asistenciales y a los bundles, y a la mejora de la calidad. Y lo que uno tiene que preguntarse es si eso representa un avance de verdad o si le estamos poniendo un barniz a nuestra incapacidad de encontrar intervenciones que cambien la biología de la enfermedad. Partamos cómo armaron el documento, porque ya desde ahí hay cosas que hacen ruido. Usaron el marco GRADE, con el enfoque en Evidence to Decision, que suena riguroso y válido, pero cuando uno revisa las recomendaciones una por una, aparece un patrón incómodo, ya que hay recomendaciones calificadas como fuertes, pese a sustentarse en evidencia de certeza muy baja. Dos ejemplos claros son los antibióticos dentro de la primera hora en shock séptico y también en sepsis probable o definida sin shock. En ambos casos la recomendación es fuerte, pero la certeza es muy baja. Lo mismo ocurre con la descalada antimicrobiana cuando ya se conoce la microbiología. Dentro de GRADE, una recomendación fuerte implica que la mayoría de los pacientes debería recibir esa intervención. Pero si la certeza es muy baja, lo que estás haciendo es convertir en mandato algo que descansa sobre una base frágil. ¿Cómo resuelve eso el comité o panel de expertos? Bueno, incorporando factores como equidad, factibilidad, costos y aceptabilidad a través del marco Evidence to Decision. Con eso se pueden estandarizar procesos, generar métricas auditables e impulsar políticas institucionales. Pero el costo es evidente porque la recomendación puede terminar funcionando más como una herramienta de gestión que como reflejo fiel de lo que realmente sabemos. Para algunos eso es pragmatismo. Si ordenamos mejor los procesos, podemos mejorar los resultados. Para otros es ponerle un sello de certeza a algo que no lo tiene. Yo creo que la verdad este es un punto intermedio, pero al menos hay que tener una cosa clara. Recomendación fuerte en este documento no siempre significa evidencia sólida. A veces significa más bien que el comité considera que es lo mejor disponible y que el balance favorece hacerlo. Y eso no es lo mismo. Fíjate que además aparece algo nuevo, como recomendaciones donde la guía no se casa con una sola opción. Eso pasa cuando a nivel poblacional, beneficios y riesgo están bastante equilibrados y la decisión vuelve a recaer en el clínico. El desempate ya no lo hace la guía, sino el fenotipo del paciente, sus comorbilidades y los recursos disponibles. En varias decisiones, el recetario simplemente ya no alcanza, pero también hay una lectura menos amable. Esta es una forma elegante de decir que seguimos sin saber con claridad cuál alternativa es mejor. Uno de los puntos fuertes de esta versión es el peso que le dan a los programas de mejora de calidad, que reciben recomendación fuerte.
El ensayo SCREEN, un estudio aleatorizado por clúster con más de 70.000 pacientes, mostró que un sistema de alertas electrónicas, educación y retroalimentación redujo la mortalidad a 90 días, con un riesgo relativo ajustado de 0,85. Lo que hizo el ensayo SCREEN no fue encontrar un fármaco nuevo, fue organizar el entorno para que hacer lo correcto fuera más fácil. No atacó el patógeno, atacó el comportamiento humano. El ensayo de Tara Vici y colaboradores mostró algo parecido en donde las alertas desde farmacia permitieron iniciar antes los antimicrobianos y eso se tradujo en casi 2 días más fuera del hospital durante el primer mes. Pero ojo con esto, cuando uno mira el famoso bundle de la primera hora que empuja a actuar contra reloj, la cosa cambia. Los datos que sostienen esa urgencia son bastante limitados. El ensayo disponible fue pequeño y consiguió adelantar el inicio de antibiótico en 73 minutos, lo que suena bien. El problema es que el efecto sobre la supervivencia siguió siendo incierto. El intervalo de confianza iba de 0,48 a 1,39. O sea, ahí cabe casi cualquier cosa, desde un beneficio importante hasta un daño relevante. Exigirle a los hospitales cumplir esos tiempos sin tener claro que esa velocidad realmente beneficie a todos los pacientes y sin excluir daño por apuro terapéutico es poner la métrica por delante de la biología. Vamos a los fluidos porque acá la guía deja ver una contradicción importante. Dice promover una medicina individualizada, pero también la sugerencia de administrar al menos 30 mililitros por kilo de cristaloides en las primeras 3 horas. ¡Ojo! No es una recomendación fuerte, es una sugerencia apoyada en evidencia de baja certeza, pero el número aún sobrevive. Y después, la misma guía te dice que puedes usar una estrategia más liberal o más restrictiva según el paciente. Ese 30 por kilo no es una verdad fisiológica, es más bien una herencia histórica. Sigue pesando el recuerdo de décadas en que no reconocer una hipovolemia podría terminar rápidamente en colapso cardiovascular. Por eso cuesta retirarla. Pero mantener un tratamiento por inercia histórica, más que por fisiología actual, también es una forma de equivocarse. La fisiopatología de la sobrecarga hídrica la conocemos hace rato. Piénsalo como una manguera porosa. Si cae la presión del agua, la intuición te empuja a abrir más la llave. Pero en sepsis, el problema no es solo que falte volumen, es que la manguera está dañada. Las citoquinas lesionan el glicocáliz, alteran las uniones intercelulares y el líquido empieza a escaparse al intersticio. Los órganos se hematizan, el oxígeno tiene más dificultad para difundir y por intentar corregir un número terminamos empeorando la hipoxia tisular. El volumen tiene un margen terapéutico estrecho. A veces entre reanimar y ahogar hay muy poca distancia. La pregunta ya no es solo cuánto líquido falta, sino cuánto puede tolerar esa microcirculación antes de que el remedio empeore el problema. Acá la guía sugiere usar medidas dinámicas por sobre el examen físico aislado o las medidas estáticas como la presión venosa central. Es una recomendación condicional, con evidencia de baja certeza, así que no hay que venderla como una verdad definitiva. Pero la idea va bien encaminada. Medir cómo cambia el volumen sistólico con una elevación pasiva de piernas es en el fondo preguntarle al sistema cardiovascular antes de seguir pasando volumen si es que doy más precarga, ¿voy a generar más flujo o solo más congestión? El metaanálisis de estas guías, que reunió 18 ensayos clínicos aleatorizados, muestra una señal de menor mortalidad y de menor necesidad de terapia de reemplazo renal con este enfoque. No es un tema cerrado, pero la dirección fisiológica parece correcta. La guía también sugiere remover activamente fluidos una vez pasada la fase inicial, primero con diuréticos de asa y si no basta con ultrafiltración extracorpórea. Sacarle líquido a un paciente que hace 48 horas estaba en shock puede sonar raro, pero eso pasa cuando uno mezcla etapas distintas del mismo proceso. Hay una fase de rescate, donde el pulmón salva, y hay otra de estabilización, donde ese líquido que ya se fue al intersticio empieza a jugar en contra. Complica la microcirculación renal, empeora el edema pulmonar y favorece la congestión hepática. En el fondo es un problema clásico de la UCI, quitar volumen para recuperar al paciente sin dañar otros equilibrios en el intento. Al incorporar la remoción activa de fluidos, la guía se alinea mejor con una mirada fisiológica más completa y menos centrada en un solo órgano. Algo valioso de esta versión es que incorpora formalmente el llenado capilar como complemento de otras medidas de perfusión, incluido el lactato seriado.
No lo reemplaza, pero sí le da un lugar más claro dentro de la reanimación. Esto está muy influido por el Andrómeda Shock, el estudio de Hernández y colaboradores publicado en JAMA en el año 2019. Pero acá conviene detenerse un segundo. Este estudio comparó una estrategia guiada por llenado capilar con otra guiada por lactato en pacientes con shock séptico, y no encontró una diferencia estadísticamente significativa en mortalidad a 28 días. Sí mostró en cambio menor uso de fluidos y menos disfunción orgánica en el grupo guiado por llenado capilar. Entonces, más que desplazar al lactato, lo que hizo fue abrirle espacio a una herramienta clínica simple, inmediata y disponible al lado de la cama. Y eso tiene mucho valor, sobre todo cuando el laboratorio se demora o simplemente no está. Entre otras cosas, la guía mantiene como meta inicial una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, por sobre objetivos más altos, con evidencia moderada. El estudio SepsisPan mostró que llevar la presión a metas más altas redujo la necesidad de diálisis en los pacientes con hipertensión crónica, pero al mismo tiempo aumentó la fibrilación auricular. O sea, en algunos pacientes puedes ganar algo de protección renal, pero a costa de más probabilidades de arritmia. Una mayor exposición a catecolaminas es una explicación plausible, aunque ese ensayo no lo demostró de forma directa. Y justamente por eso, este punto obliga a individualizar. En antibióticos, la guía intenta afinar la puntería, pero todavía no se atreve a soltar de todo el gatillo. Mantiene la recomendación fuerte de iniciar antimicrobianos dentro de la primera hora, tanto en shock séptico como sepsis probable o definida, pese a que en ambos escenarios la certeza de la evidencia es muy baja. Para la sepsis posible sin shock, en cambio, abre una ventana de hasta 3 horas para una evaluación rápida que ayuda a distinguir causas infecciosas de diagnósticos alternativos. Y eso importa, porque entre un 10 y un 30% de los pacientes que empezamos a tratar como sepsis terminan teniendo otra cosa. En antibióticos la guía intenta afinar la puntería, pero todavía no se atreve a soltar el gatillo. Mantiene la recomendación fuerte de iniciar antimicrobianos dentro de la primera hora, tanto en shock séptico como en sepsis probable o definida, pese a que en ambos escenarios la certeza de la evidencia es muy baja. Para la sepsis posible sin shock, en cambio, abre una ventana de hasta 3 horas para una evaluación rápida que ayuda a distinguir causas infecciosas de diagnósticos alternativos. Y eso importa porque entre un 10 y un 30% de los pacientes que empezamos a tratar como sepsis terminan teniendo otra cosa. También plantea que la cobertura anaeróbica empírica no debería usarse de rutina cuando no hay factores de riesgo. La evidencia también es de muy baja certeza, así que no corresponde presentarlo como una verdad cerrada. Pero si va en la dirección correcta de usar mejor los antibióticos. Expandir cobertura sin necesidad altera la microbiota. Favorece infecciones por hongos y por Clostridium difficile. Y reconocer que el sobretratamiento empírico también puede hacer daño es un paso conceptual que esta guía deja bastante claro. La infusión prolongada de beta-lactámicos recibe una recomendación fuerte con certeza moderada. La síntesis de evidencia que incluye BLINK3, entre otros ensayos, muestra una reducción de la mortalidad a corto plazo. Es una de las pocas intervenciones en sepsis donde la señal a favor es relativamente consistente y además no requiere tecnología sofisticada, basta con una bomba de infusión y con entender bien la farmacocinética del antibiótico. Los estudios Balance y Adapt Sepsis también apuntan hacia cursos más breves cuando existe un buen control de foco, pero ojo con simplificar demasiado eso. La guía no plantea una equivalencia universal entre 7 y 14 días para toda sepsis. Esa decisión sigue dependiendo del control del foco, de la evolución clínica y del patógeno involucrado. La descalada antimicrobiana es otro punto que merece detenernos. La guía la presenta como una recomendación fuerte, pero con certeza muy baja. La base de evidencia proviene de 24 estudios observacionales con un sesgo clásico, que es confusión por indicación. Piénsalo de esta manera. Tienes 2 pacientes. Uno ya está sentado en la cama, ya recuperó presión y está sin fiebre. El otro sigue intubado, en shock y con 3 vasopresores. ¿A cuál le vas a bajar el espectro? Obviamente al que va mejor. En la práctica, los médicos no desescalan al azar, desescalan al paciente que ya va mejorando, no al que sigue en shock intubado y con alto soporte vasoactivo. Entonces, cuando después se observa menor mortalidad en los grupos desescalados, el problema es obvio.
y es que no necesariamente sobrevivieron porque se desescaló, sino que se desescaló porque ya estaban sobreviviendo. La propia guía reconoce esa limitación. Aún así, transforma ese punto en una recomendación fuerte, porque la necesidad epidemiológica de contener la resistencia antimicrobiana es real. Por supuesto, eso como objetivo de salud pública es perfectamente defendible, pero convertir esa urgencia en una recomendación fuerte apoyada en evidencia observacional sigue siendo al menos discutible. Hay áreas donde la guía reconoce bien el problema, pero finalmente no logra avanzar demasiado. Una de ellas es en relación a las terapias extracorpóreas de depuración. El documento sugiere no usar hemoperfusión, hemofiltración de alto volumen, intercambio plasmático ni hemoperfusión con polimixina B. En algunos metaanálisis aparece una señal de menor mortalidad a corto plazo, pero esa señal es inconsistente. Depende de estudios antiguos, realizados con estándares de cuidados distintos a los actuales y además se debilita cuando se analizan desenlaces a largo plazo. El problema de fondo sigue siendo el mismo, y es que seguimos agrupando a todos los pacientes con sepsis como si fueran una sola entidad, y claramente no lo son. Todavía no tenemos perfiles fenotípicos suficientemente claros para saber quién podrá beneficiarse de estas terapias y quién no. Un paciente joven con peritonitis y un adulto mayor con neumonía pueden compartir la etiqueta de sepsis, pero difícilmente comparten la misma biología. El ensayo Tigris, que sigue en curso, podría empezar a ordenar mejor esa discusión, pero por ahora, en este punto, la guía sigue dejando más dudas que respuestas. Con la fiebre pasa algo parecido. La guía sugiere no usar antipiréticos para mejorar desenlaces clínicos y la certeza de esa evidencia es muy baja. El problema de fondo sigue abierto. No está claro cuánto de esa fiebre es daño y cuánto puede ser parte de una respuesta adaptativa. Con la vitamina C intravenosa, en cambio, la discusión está mucho más decantada. La evidencia acumulada no muestra un beneficio clínico consistente que justifique su uso rutinario. Y con las inmunoglobulinas intravenosas pasa algo parecido. Hasta ahora, ninguna de estas intervenciones ha demostrado un efecto suficientemente sólido como para cambiar la práctica de forma general. Ahora estas guías también dejan ver algo importante, y es que muchas de sus recomendaciones parten de una realidad asistencial que no es la de muchos hospitales. Hablan de monitoreo terapéutico de antimicrobianos según disponibilidad, de medidas dinámicas para guiar fluidos y de programas de calidad con alerta electrónicas. Y entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Qué pasa con el intensivista que trabaja en un hospital donde a veces incluso faltan insumos básicos? La guía, siendo justos, no exige estas herramientas de manera universal y en varios puntos las condiciona a los recursos disponibles. Pero una cosa es reconocer esa limitación y otra muy distinta es resolverla, porque al final el documento sigue dibujando un estándar de atención que muchos centros no pueden sostener. No todo depende de tecnología sofisticada, por supuesto. El llenado capilar, la desescalada, los cursos cortos de antibióticos y varias medidas básicas de calidad pueden aplicarse casi en cualquier parte. Pero incluso así, la distancia entre lo que la guía propone y lo que muchos hospitales realmente pueden hacer sigue siendo real. Y esa brecha, aunque el documento la insinúa, no termina de abordarla de frente. Ahora, en metas de atención y cuidados de final de vida, la guía es honesta. Y esa honestidad incomoda, porque reconoce que no tenemos evidencia suficiente para saber en qué momento ni en quiénes abrir la conversación sobre hasta dónde seguir. Cito un estudio de cohorte con más de 18.000 pacientes que mostró que esas conversaciones simplemente no están ocurriendo de manera consistente. Y también un estudio piloto con apenas 84 pacientes que no llegó a resultados concluyentes. Piénsalo de esta manera. Nos gastamos cientos de páginas y millones de dólares en cómo mantener vivo al paciente, pero cuando toca sentarse con la familia y hablar de límites, la guía se queda sin herramientas. Ahora también hay que ser justos. Intentar imponer reglas rígidas en un terreno así, con tan poca evidencia, sería peor. El problema no es solo de la guía. El problema es que casi nadie financia estudios sobre comunicación, duelo o rehabilitación post-UCI. La inversión va hacia las moléculas, antibióticos y soportes. La guía no inventó esa ceguera, solo la deja en evidencia. ¿Cuál es el veredicto entonces? Bueno, podríamos decir que las guías del 2026 no son puro maquillaje.
tienen aportes reales, no porque hayan reinventado la sepsis, sino porque en varios puntos sí llevan a cambios concretos en la práctica diaria. Se nota esto en una mirada más cauta frente a la sobrecarga hídrica, la remoción activa de fluidos después de la reanimación, el llenado capilar incorporado de manera más formal a la evaluación de la perfusión, el uso de infusión prolongada de beta-lactámicos y una visión más restrictiva del uso de antibióticos, claramente cuando el contexto lo permite. Pero tampoco representa el cambio de paradigma que a veces se intenta vender. Los 30 ml por kilo siguen ahí, más como una evidencia histórica que como una certeza fisiológica. La desescalada antimicrobiana descansan en estudios observacionales con sesgos importantes y aún así se transforma en una recomendación fuerte por una necesidad epidemiológica que es real, pero más que por certeza clínica sobre el paciente que tienes frente a ti. Como ven, hay varias zonas grises que siguen abiertas y la tensión entre recomendaciones fuertes y evidencia débil obliga a leer este documento con sentido crítico, no como un manual de instrucciones. Y quizás esa es la idea más importante para llevarse al final. Cuando una guía hace una recomendación fuerte, apoyada en evidencia muy baja, no es el momento de pensar menos, es justamente cuando hay que pensar más. Porque ahí la guía no te está diciendo esto está demostrado. Lo que te está diciendo es algo bastante distinto. Y es que creemos que esta es la mejor opción disponible, aunque el grado de incertidumbre siga siendo alto. Entender esa diferencia importa, e importa mucho, porque una cosa es aplicar una guía y otra muy distinta es razonar con ella. Las guías orientan, pero el juicio clínico sigue siendo tuyo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, que cada pase de visita sea un pequeño laboratorio, menos rito, más razón, menos culto el número, más ciencia básica, bien fresca en la mente. Que tengan un buen turno.